tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, siempre en el aire de Ecomedios AM 1220. Y hoy tenemos en Políticas Públicas al doctor Carlos Salinas, presidente de Galdas, al doctor Jorge Neira, el conductor del día de hoy. Miguel Secchi no nos va a acompañar, está con un compromiso profesional ineludible y lo tuvo que atender todo el día. Así que, y tenemos con nosotros hoy al especialista en integridad deportiva, Diego Ares. Ya están todos prontos y conectados, así que buenas tardes, Jorge. Podés comenzar cuando... Hola, hola, gracias, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias como siempre por el acompañamiento con este programa. Gracias, Carlitos, por estar acá. Gracias, doctor Carlos Gracias a Salinas. ustedes. Gracias, Diego. La verdad que fue un placer mirar cómo se continuó la charla del otro día, ¿no? Así que me parece que el otro día tuve la oportunidad, gracias a la invitación de Carlos, de asistir a una, a un lanzamiento, un relanzamiento en realidad de la Fundación del Seguro, que me gustaría que ahora lo expliques, Carlos. Y la verdad que tuve dos cosas muy interesantes. Una charla que tuve previamente con Diego mientras estábamos esperando que se empezara la reunión, que fue muy interesante y que yo creo que es uno de los motivos por el cual nos acompaña, porque creo que el tema es sumamente interesante y sumamente importante para tener en cuenta, sobre todo visto desde una persona especializada en el deporte y viendo lo que significa la ludopatía, sobre todo en la infancia, ¿no? En la infancia y en la adolescencia, yo diría. Así que muchas gracias, Diego, por aceptar participar con nosotros ahora. Un Si les placer. parece bien, yo para ordenar un poquito las cosas, te pediría, Carlos, que hicieras un resumen, digamos, de la reunión del otro día. ¿Por qué, digamos, el relanzamiento en el Foro Nacional del Seguro que se hizo el otro día, que aparentemente tuvo mucha participación, ¿no? Por lo que yo vi, había mucha gente. ¿Y cuál es el fundamento de la fundación? ¿Cuáles son la misión y la visión de la fundación como para ir conversando? Y alguna cosa muy interesante que se habló, que es el tema de la cobertura de las catástrofes. Ahí yo tengo como siempre, alguna cosa para charlar con vos en cuanto a las definiciones, pero me gustaría que empezaras por el principio, Carlos, y que nos contaras un poco cómo fue el relanzamiento. Bueno, gracias Jorge. Hola Diego, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, bueno, mira, la FIDESEC, la Fundación de Investigación y Difusión del Seguro, es una fundación que se creó ya hace más de 20 años, casi al final de fines de los 90. Tuvo bastante movimiento hasta el 2006, principalmente en temas de capacitación, educación relacionada al productor de seguros al principio y después a funcionarios de compañías de seguros. Eh, y después quedó por diferentes motivos, como suele suceder en la dirigencia argentina, de que si no hay alguien que esté remando o impulsando, cuesta que la gente aparezca y que se impulse. Entonces, bueno, vuelve cuando los remadores de ese momento volvemos al bote, entonces empieza a volver todo de nuevo. Entonces, esto fue un poco la idea para hacerlo simple a ustedes dos, tanto a Diego como vos, que vos sobre todo que tenés mucha experiencia, Jorge, en este tipo de cosas. Volvimos a reflotarlo ya con gente eh, joven, ya gente que está en este momento en la dirigencia, que es una cosa bastante difícil de conseguir, que la gente joven se involucre en este tipo de cuestiones. Pero bueno, lo hemos logrado y bueno, pues para mí, por supuesto, son bastante jóvenes, promedian entre 30 y 40 años, aunque puede haber algunos de 50, pero están un poco lejos de mi edad, pero me entusiasma mucho, me propusieron volver a hablar, a ser parte, a ocupar un puesto en la parte directiva, que lo hago con todo cariño, sobre todo porque también por razones de tiempo a veces no puedo estar. Y ahí es donde se me ocurrió que ustedes dos, tanto Diego como vos, podían tener una primer visión, ver de qué estamos hablando, sobre todo porque están fuera del sector asegurador en forma operativa. Y este es un punto relevante de este tipo de cuestiones. Cuando estamos todos hablando de lo mismo, que con Jorge lo vivimos, que a veces estamos todos hablando lo mismo en un mismo tema, con profesionales del mismo sector, nos pasa que muchas veces no terminamos escuchando a otros sectores que nos podrían servir
de apalancamiento para mejorar lo que ya sabemos de los temas o lo que realmente otros ven que deberíamos mejorar, que nosotros no lo vemos por estar involucrados adentro del sistema, ¿no? Y yo soy muy de hacer eso. A mí me gusta involucrarme y ver cosas que atañen principalmente por mi educación en el tema de seguros, pero también me gusta verlo desde afuera, cuestión de poder apreciar si las cosas están en buen camino o no. Y en esto de la investigación, creo que ahí ustedes, que después veremos, creo que pueden ser parte de una posición importante dentro de esto de lo que es la investigación en el seguro, porque a pesar de que generalmente, sobre todo en Latinoamérica, la gente solo piensa en el seguro del auto, por razones económicas no piensa en el seguro de vida de los países, entonces piensa en el seguro del auto, cuando realmente uno profundiza, que ya lo he hablado contigo, Jorge, uno se da cuenta que el seguro puede llegar a lugares que verdaderamente nunca ha llegado, o no ha profundizado sobre esos lugares. Quizás porque estamos ahora viendo crisis o crisis mucho más pandemia, y eso hace que empecemos a mirar un poco más para hasta dónde podemos llegar y dónde podemos ayudar. Entonces creo que esa es la parte, si queremos ver, de investigación. Y ahí también se involucra esto que me ha traído Diego, que me parece sumamente importante, que después él lo explayará, porque verdaderamente estamos viviendo esa situación, y la vamos a vivir cada vez más. O sea, como Sí. introducción, Fidesec se va a dedicar a eso, a investigar por fuera y por dentro el sistema de seguros y todo lo que pueda desarrollarse. Y a mí me parece que, digamos, uno de los temas que se tocó, porque, digamos, así fue desde el principio, que en relación con el consorcio español, digamos, que es un consorcio español como una especie de reaseguro, Correcto. sobre el tema de las catástrofes, ¿no? De los desastres y de las catástrofes. Yo hace muchos años que me dedico al tema de medicina de desastre y siempre el tema, algunos pensaban que la catástrofe era cuando había más víctimas que con los desastres. En realidad el término es exactamente igual. Quizá lo catastrófico alude a, digamos, algo de mayor gravedad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el terremoto de Haití o el terremoto de Chile o el terremoto de México fueron situaciones de desastre, pero que superaron, digamos, con creces las situaciones relativamente más comunes, ¿no? Ahora, a mí me parece que es muy interesante porque cuando uno piensa en catástrofes, y sobre todo desde el punto de vista de la medicina tiene algunas catástrofes. Por ejemplo, unas catástrofes son las enfermedades catastróficas, que son enfermedades muy complejas y de mucho costo para el paciente y para la familia, ¿no? Y para el sistema de salud. Y otra cosa son los medicamentos, el precio de los medicamentos, que cada vez más se está transformando en una catástrofe económica, sobre todo para quien lo cubra, ¿no? Por Así supuesto. que me gustaría que hablaras un poquito de ese tema, de ese tema. Mira, una cosa que te quería contar, viste que Sí, hablábamos del tema de que los desastres no son naturales, sino que lo que son naturales son los fenómenos, ¿no? sí, sí. Y yo estaba bastante contento con esa cosa que se me había ocurrido cuando estábamos hablando del tema de los accidentes. Nosotros consideramos que los accidentes no existen porque son previsibles y prevenibles, Ujú. porque es fundamentalmente lo que hay la percepción del riesgo, o lo que no hay la percepción del riesgo, que eso afina todo, porque también a lo que va a hablar Diego, la percepción del riesgo es lo que no se percibe para que pase lo que pase. Correcto. Y a mí me parece que, bueno, y ahí estaban viendo esto, y resulta que estaba leyendo un artículo de las inundaciones en la época de Alfonsín, fíjense, otra cosa completamente diferente, en el año 85, la ciudad de Buenos Aires se inundó toda. Y es más, los diarios decían, la ciudad de Buenos Aires está bajo el agua. Y hay un comentario en ese artículo de 13 sociólogos que dicen los desastres no son naturales, lo que son naturales son los fenómenos. Y yo digo, fíjate vos, porque yo más o menos empecé en esa época a insistir con este tema, yo no conocía ese trabajo, después lo busqué y lo encontré, por supuesto, y está a disposición de ustedes. Pero lo interesante es cómo a veces uno coincide temporalmente con la forma de pensar. Ayer lo charlaba con mi analista y le decía, es como que hay una cierta cosa de la sociedad que te llega, ¿no? Y yo no lo conocía, yo le decía lo mismo que pasó con Leibniz y Newton, que los dos describieron el tema del cálculo, pero lo hicieron separados y después se pelearon a ver quién lo había hecho primero, ¿no? Pero fueron simultáneos.
Y a mí me parece que estas cosas son interesantes. Así que me gustaría que charlaras un poquito este tema de lo que se habló el otro día, que me parece muy, muy interesante y sobre todo porque permite, digamos, pensar que este tema de la fundación podría dedicarse también al análisis de otro tipo de catástrofes o desastres que no tienen que ver solamente con los fenómenos naturales. No, por supuesto. Bueno, mira, ahí se describió algo que por ahí ustedes lo pueden conocer de nombre, pero que ya se liquidó o se inició el proceso de liquidación en 1992. El consorcio de compensación de seguros viene a ser algo similar a lo que nosotros supimos tener en la Argentina, se llamó Instituto Nacional de Reaseguros, el INDAR, ¿sí? Y los dos tienen casi la misma conformación en el tiempo. La diferencia es que el nuestro quebró gracias a que se lo robaron y entonces no lo tenemos hoy. Pero casi se iniciaron los dos en dictadura, ¿sí? Porque en el caso de España que comentaba fue con Franco y se iniciaron los dos en el mismo periodo. Eh, ¿Por qué se hace esto? Y bueno, básicamente porque la única forma de unificar pareciera que somos difíciles para unirnos y nos unimos únicamente cuando alguien nos ordena unirnos de manera brutal, cuestión de que terminemos unidos. Entonces nadie discute nada y dicen, bueno, si este tiene una buena idea, vamos a llevarla adelante. A diferencia del nuestro, que lo terminamos quebrando y quedó con miles de deuda, el de España sobrevivió y pasó todas las épocas y sigue creciendo en forma importante. Se agrega algo adicional que no sucedió, que no sucede en la Argentina actualmente, que es además atiende la posibilidad de quiebra de una compañía ante una catástrofe. O sea, cuando la compañía paga el siniestro y queda en una situación negativa, el fondo de compensación también atiende eso, ¿sí? Y después, como escucharon, que yo le hice la pregunta un poco para provocar esa respuesta sobre la red eléctrica, el fondo atiende casos realmente declarados catastróficos, o sea, llámese un atentado terrorista o estas catástrofes que vos mencionabas recién, inundaciones, lo que sea, ¿no? O sea, que si fuera otra cosa que no tiene el fin de declararse como una emergencia nacional, que no está declarada por el gobierno, no estaría cubierta dentro de este tema. Algo parecido sucedió en la Argentina en épocas muy antiguas que Diego no había nacido, que fue con los casos de los Minimax, los supermercados de Nelson Rockefeller. Sí, señor, yo Nosotros, tenía uno enfrente de mi casa en Constitución, yo vivía en Constitución, acá en Cochabamba, enfrente tenía un Minimax. bueno, ahí hay algo histórico muy interesante, porque nosotros en esa época cubríamos solamente el riesgo de incendio, rayo y explosión y no cubríamos otras características del seguro de incendio, y a partir de ese atentado, que todavía no, casi que no conocíamos atentados en la Argentina de ese estilo, se creó una cláusula que sumó tumulto popular, huelga, vandalismo, terrorismo, bueno, sumó una cantidad de coberturas que pasaron a ser parte de la cobertura básica del seguro de incendio que cualquiera de nosotros puede tomar, o empresas, o como sea. Y después, lamentablemente, muchos años después, ya con el atentado de la Embajada de Israel y después con la AMIA, el procedimiento fue muy parecido a esto que comenté recién del consorcio. O sea, si el Estado declara que fue un atentado terrorista, automáticamente se dispara la cobertura, aún no teniendo cobertura la póliza de seguro contratada, ¿sí? O sea, puede ser, el resultado va a ser que tengo un incendio o que me destruyeron la casa o que me la vandalizaron, puede ser el resultado. Bueno, cualquiera de esas características, aunque provenga de un atentado, si el Estado declara que es un atentado, automáticamente eso va a estar cubierto. Pasó con los edificios que estaban alrededor de la Embajada de Israel, que Sí, algunos sí. tuvieron roturas de vidrios, diferentes temas, y estuvieron cubiertos por los seguros. O sea que aún nosotros no teniendo ya a esta altura, ya para esa época de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, no teníamos un INDER o no teníamos un consorcio que cubriera esos daños, las compañías de seguros privados igual se tuvieron que
que allanara eso porque es parte de la ley de seguros actualmente. Y esto algo parecido también sucedió, para ver de casos internacionales, con el atentado a las Torres Gemelas. O sea, cuando, aparte la declaración es extraña, las torres no estaban cubiertas las dos, por pérdida máxima probable solo estaba cubierto una, Ajá, ¿sí? Porque nunca se pensó que podía haber una destrucción de las dos torres. claro. Pero hasta que Bush no declaró como presidente de la nación que estaba peleando contra un atentado terrorista y reconoce un atentado terrorista como tal, las compañías de seguros no accedían al pago de esa situación. O sea, esto es mundial, no importa si es una guerra, un atentado terrorista o lo que sea. Ahí también en Estados Unidos existe tanto el FEMA como otros fondos para casos de catástrofes o para casos de actos terroristas que se vienen generando hace mucho tiempo. Pero bueno, volviendo a esto, nosotros queremos buscar una forma, en general podría ser para toda Latinoamérica, porque no existe, de generar un fondo para este tipo de cuestiones basados en las primas de seguros, pero bueno, siempre terminamos dudando de quién administra esos fondos, como sucede en todos los sectores en los que nosotros operamos, tanto ustedes como yo, y entonces se va quedando, se va quedando, se va quedando. Entonces hay que empezar a hacer acciones como esta que iniciamos con la fundación, para ver cómo logramos llegar sin necesidad de que algo sea estatal o que se administre de otro lado, sino cómo llegamos a ver que las compañías de seguros, parte de las primas adicionales, las puedan generar de esa forma. Existe algo parecido en Chile para los terremotos, que en una época se dejó de cobrar porque durante 20 años no hubo terremotos y después volvieron los Sí, terremotos. claro. Y bueno, era una tasa adicional sobre la prima, pero esto es un poco lo relacionado al consorcio. Vuelvo a repetir, la diferencia que el consorcio también actúa sobre compañías de seguros que queden en quiebra, cosa que acá no teníamos esa actuación, sino que eso pasa por otro lado. Si queda en quiebra y no hay un soporte del Estado sobre ese tema, sino que es el patrimonio de los accionistas de la compañía. Carlos, tengo dos preguntas para hacerte. Una es con respecto a a la necesidad de tener datos, ¿no? Nosotros no tenemos datos fehacientes, digamos, de las cosas que pasan y entonces muchas veces es difícil hacer análisis de riesgo sin datos, ¿no? Y la segunda es, ¿cómo se trata el tema de la vulnerabilidad con respecto a la prima? Porque a ver, la situación de desastre de un determinado fenómeno tiene que ver más con la vulnerabilidad que con la magnitud de la amenaza, ¿no? Porque, digamos, lo decíamos el otro día con los dos terremotos, el de Haití y el de Chile 30 veces más intenso que el de Haití, el de Haití 200.000 muertos, en Chile es 500, ¿no? O sea que no hay relación directa entre la vulnerabilidad, digamos, mejor, perdón, no hay relación directa entre la magnitud del desastre y la intensidad del fenómeno, pero sí tiene que ver con la vulnerabilidad, porque lo de Haití claramente es un tema de vulnerabilidad. ¿Eso cómo incide en el seguro, digamos? Cuando vos cubrís un seguro, pero el seguro deberá contemplar la vulnerabilidad del área, porque si no, ¿cómo haces vos para después hacerte cargo de los gastos de algo que nunca se previó, ¿no? Porque, digamos, hay todo un tema del manejo de la vulnerabilidad, no solamente la vulnerabilidad desde el punto de vista físico, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista del análisis de riesgo y del trabajo con con la población. No, por supuesto. Mira, en la verdad que todavía, y no es un caso, una exclusividad de Argentina, todavía el tema de la vulnerabilidad es un tema que no está entrando totalmente en el análisis y hay particularidades de por qué. Por ejemplo, lo único que se han pagado fuertemente en los siniestros que tuvimos fuerte de Bahía Blanca y ahora de Campana, Zárate y todo esto, que fue muy fuerte, ha sido más que nada automóviles, ¿sí? Claro, Y claro, pueden ser automóviles que estaban circunstancialmente ahí y no que vivían ahí o que tenían domicilio en esa zona. tal cual. Ese es un aspecto. Por supuesto, algún que otro seguro de vida has tenido que pagar, pero fuertemente automóviles. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay una conciencia, yo no hablo de culturas porque me parece que la cultura es otra cosa,
no hay una conciencia de protegerse, de asegurarse, que abarque todo la persona y los bienes de esa persona en forma conjunta, sino que generalmente el asegurado protege el auto como único bien, ni siquiera protege su casa. Y va a Así perder es. la casa sin ninguna duda y va a perder todos los electrodomésticos de adentro, pero cubre el auto es lo que más le interesa. Entonces los seguros son sobre auto. Después puede haber daños colaterales que pueden terminar siendo parte del seguro en algún aspecto, que son los daños a la salud, ¿sí? O sea que de alguna cobertura de accidentes personales, alguna cobertura de RT que puede involucrarse, pero no porque esté directamente relacionada, sino como colateral al hecho inicial que fue una inundación que arrastró todo y dejó todo a su paso alrededor. Podría haber problema de contaminación, por ejemplo, si ustedes recuerdan el, 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 la inundación de Bahía Blanca, hay un camión de combustible que de Sí, hecho claro, choca con obvio. el auto de las dos criaturas que fallecieron, que cruzó 1.600 metros ese camión, lo arrastró el agua, cargado de combustible. Bueno, yo todavía no he seguido la investigación, pero me preguntaría si no hubo una pérdida, hubo pérdida, y No, eso se claro. derramó ahí en la zona. Pero nosotros tenemos algo adicional ahí que lo pueden tener cualquier otro país de Latinoamérica, inclusive lo tuvo el caso del Dana en Valencia. Eh, Hay zonas y zonas, esto que vos hablas de la vulnerabilidad de la zona. Por ejemplo, nos pasan cosas que, por supuesto, podrían ser totalmente previsibles y solucionables, que tienen que ver con la suciedad, la basura, ¿no? O sea, no es que tenemos inundaciones de efectos realmente naturales por cambio climático, No, por tal cual, por supuesto. eso decía, claro, justamente, No, esa decía la no voy a negar vulnerabilidad. el cambio climático como lo hacen algunos, pero la verdad que si hay cambio climático, a eso le sumamos lo que no hacemos porque no suceda. El Entonces, cambio climático lo que hace es exponer la falencia de lo que no se hizo. claro, entonces ahí tenemos gran parte de esos lugares son de alta suciedad, de alto, como hablábamos contigo, Jorge, gente que construyó un country al lado y puso dos paredones para que la contención Claro. de que el agua no entrara al country y terminó entrando al resto del El atleta barrio. de la ruta o el telatén de la ruta que no contempla el flujo de agua. Correcto. Después tenés, en el caso de Bahía Blanca y la inundación de La Plata del 2012, tenés el efecto colateral del manejo del combustible. En La Plata tenés almacenamiento de combustible que como no se puede mezclar con el agua, tiene paredones de contención de que van hacia otro lado. Entonces, no derrama para un lado, derrama para otras zonas. Pero eso iba con cuando yo te decía del tema de la vulnerabilidad, ¿no? Cuando vos tenés que hacer un seguro Sí, de ese lugar, supongamos que la municipalidad toma un seguro de situaciones catastróficas, ¿no? Y vos le decís, bueno, pero vos en esta situación tenés mucha vulnerabilidad propia, digamos, con lo sí, cual sí, sí, tu sí. prima no puede ser la misma que un lugar, porque esto además facilitaría que la gente empezara a tomar medidas para bajar la prima. No, ni hablar, pero como no nota esa diferencia realmente por el tipo de seguro que toma, es ahí donde se complica analizar eso, porque no hay una gestión sobre esa parte. Puede haber que, qué sé yo, zonas peligrosas porque te roban el auto, lo toma por el robo, no por el Claro, incendio, ¿sí? claro. Entonces capaz que dicen, bueno, en Bahía Blanca no roban autos, sí, pero los autos quedan debajo del agua, o sea, la pérdida la voy a tener igual. Eh, entonces creo que tendrías que hacer habría que hacer más un análisis sobre la sociedad, sobre qué quiere esa sociedad realmente en Tal su cual. comportamiento, y ahí poder fijar la tasa de prima, porque como bien decías, de hecho está el famoso mensaje de Macri que dice que no se inunda más, como bien decías, eso sucedía en Cava. Sin embargo, los costos de los seguros de Cava eran lo mismo que en una zona donde no se inundaba, ¿sí? Claro. Entonces, la vulnerabilidad pasa por varios lados ahí, pero como estamos hablando de seguros de autos, nadie está dando el siguiente paso. Y en el caso de Bahía, inclusive estaba la petroquímica, que todo el mundo Sí, se sí, olvida de claro. la petroquímica, pero Tal cual. también tiene un efecto sobre el tema de la inundación. Yo siempre digo una cosa, no soy un especialista, no soy un ingeniero, nada de eso, pero solamente con mirar la fuerza con la que corre el agua me estoy dando cuenta que no es normal.
No, absolutamente. Que Eso, algo la está arrastrando, ¿no? claro, tal cual. No, bueno, y además lo que se genera es aumentar, digamos, aumentar todas las situaciones que llevan, que conducen a que eso se transforme, digamos, en una situación de mucha más intensidad que la que debería, porque fíjate lo que pasa en las inundaciones de estas últimas, no digo tanto en Campana, pero muchos decían que los sumideros estaban tapados. Y no es Sí, un tema, no es un tema de alta ciencia eso. Por eso vos, no, si vos haces un relevamiento de la zona y ves que los sumideros están tapados y quieren hacer un seguro, bueno, vos tenés que decirle, o limpiás el sumidero, te aumento la prima. sí, sí, tendríamos un grave problema porque en zonas que parecen de alto poder económico, esto también pasa. Obviamente, Entonces, claro. la antiselección sería muy grande para el sector asegurador respecto de esto. Por eso hablo de conciencia, ¿no? Que ahora dentro de un rato tengo una charla sobre eso acá en Posadas donde estoy, pero de cómo llevar conciencia realmente, porque siempre se habló de cultura de las cosas y la cultura es totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, el tema de llevar conciencia aseguradora significa hacer ver este tipo de cosas. Y lamentablemente muchos no lo quieren, no les conviene o no lo quieren ver. Vos sabés que Pero, Naciones Unidas, Carlos, tiene un programa que es el UNDRR, que es el United Nations Disaster Risk Reduction, ¿no? ujú, Está destinado justamente a lo que estamos hablando, porque todo lo que estamos hablando tiene que ver con reducción de riesgo. correcto, correcto. Pero para compararte cosas, en España, después que sucedió el famoso Dana, una semana después la gente estaba estacionando el auto en el mismo lugar donde no lo tenía que estacionar. Claro, sí, sí. Entonces, es como que, ¿qué hacemos con eso? Porque es como que, eh, creo que también lo hablamos, digo, yo la gente que estaba en la costa del arroyo, del río, en La Plata, después que se perdió todo, se volvió a instalar un mes Claro. después estuvo instalada de nuevo en el mismo lugar. Bueno, pero Eh, ahí está lo que debería hacer la jurisdicción de decir, bueno, ¿cómo hago para que acá no se pueda estacionar? Le pongo un coso de hierro, algo, le pongo las bolas esas para que no puedan estacionar. Y a mí sí. me parece Bueno, que hay, estas hay- cosas. hay un gran desafío en todas estas cosas que provocan daños gigantescos, gigantescos, porque son daños muy grandes, pero que en cierta forma parecen no estar cubiertos por nadie o no estar vistos por nadie. Ahí yo, donde voy, que lo Carlito, he... quédate ahí que nos tenemos que Dale, ir a la dale. tanda. Nos tenemos a la tanda. Entramos de vuelta Diego y Carlos con el mismo link y nos vemos en 2 minutos. Volvemos a entrar. Dale, gracias. Chao, chao. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, continuamos con Políticas Públicas 2030 luego del corte. Jorge, si querés, podés comenzar. Sí, gracias, Horacio. Bueno, Carlos, estábamos completando lo que estabas comentando. Me gustaría que hicieras un resumen, digamos que te decía que que Sí, te decía que hicieras un resumen de lo que estabas diciendo. bien, 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 bien. No sé, Diego, si creo que Diego no entró, a ver si... No, ahora le aviso a Horacio que vaya entrando, quizás tenga alguna dificultad, pero es el mismo. Claro, Ahí está ahí está, bien. ahí está.
Bueno, no, como resumen, Fidesec, que es lo que te dije, se va a tratar de involucrar a diferentes sectores de la sociedad, que me parece que esa es la parte importante, como hablamos contigo y con Diego, involucrar a diferentes sectores de la sociedad y poder llevar adelante un análisis mucho más grande del sector asegurador y su relación con la sociedad. En pocas palabras es eso, ¿sí? Y Yo te diría, a mí me parece que hay algo, nosotros tenemos, que yo te lo comentaba la vez pasada, una comisión que se sí, llama Una Salud, que tiene que ver con salud animal, salud humana y salud eh, sí, animal, que tiene que ver justamente con la transversalidad, y me parece que en todas estas cosas también tiene que ver la comunidad no es ajena a estas cosas. no, Que cuando exacto. vos ves, digamos, que todo tiene que ver con todo, porque, digamos, en las últimas, el 70% de las últimas epidemias fueron zoonóticas, quiere decir que vienen de los animales. Entonces, no podés no tener en cuenta a los animales cuando haces Ya, un análisis estás de riesgo de ignorando una salud. parte, claro, Claro, entonces a muy nosotros, importante. nosotros estamos muy interesados en el tema de la transversalidad y sobre todo en la participación comunitaria, que es algo que nosotros tenemos como separado, ¿no? Acá, digamos, el argentino, Borges siempre dice que el argentino es un individuo y no un ciudadano, y yo creo que es así, porque en realidad no tienen la concepción de lo que significa su participación en la sociedad, digamos, ¿no? Como ciudadano debería participar en la sociedad y la sociedad debería tener un posicionamiento con determinadas cosas, ¿no? Y a mí me parece que esto es lo que pasa, y cuando pasan estas cosas, digamos, siempre uno está después llorando y si me pasó tal cosa, bueno, pero a ver, si esto es una cosa que pasa reiteradamente, no se puede evitar. Bueno, estas son las cosas que yo creo que nosotros necesitaríamos de alguna manera acceder a la sociedad para que la sociedad entendiera que es necesaria la participación, ¿no? Y por eso hay que relacionarlo, como bien decís, coincido con eso, y bueno, un poco también ahora va a hablar Diego, pero un poco también fue ese el contacto con Diego, que me parece que todo se tiene que relacionar de alguna manera. Bueno, mira, te digo una solita cosita chiquita. Hoy estamos asegurando mascotas, Claro, pero ¿por qué aseguramos mascotas? Y bueno, porque las mascotas ya no hay que declarar nada, son parte de la familia, sí o sí. absolutamente. Y además he escuchado un médico, quizás me lo dijiste vos, pero he escuchado médicos que dijeron que muchas veces le transmitimos nuestras propias enfermedades. Ah, Exactamente, te lo comenté yo porque nosotros escribimos un capítulo que se llama Una Salud en el último libro de la Academia, de la reunión interacadémica que se publican todos los años, y hay un especialista, una médica veterinaria, que está en la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria, que habla justamente del tema, las enfermedades de las mascotas, y cuál sí. debería ser la relación y el vínculo con las mascotas. Bueno, Así que, creo ahí que todo, es clave. Y todo tiene que ver con todo. por eso creo que sí, que vamos en ese camino. Bueno, ese sería mi resumen, Jorge. Muchas gracias. Bueno, Francisco. Diego, la verdad que tuvimos una conversación muy interesante el otro día. Me gustaría que hicieras un pequeño resumen. La verdad que cuando a charlar con vos te ponen los pelos en punta, ¿no? Porque cuando vos ves las cosas que pasan y decís, pero esto va más allá de lo que a mí se me había ocurrido, ¿no? Oscar Wilde decía que la realidad imita al arte, ¿no? Y en realidad, cuando vos ves lo que pasa en la realidad, siempre lo leíste antes en alguna obra literaria, ¿no? Y a mí me parece que esto es lo que pasa. Y cuando yo te escuchaba el otro día, digo, qué barbaridad la cantidad de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Así que me gustaría que hicieras un resumen. ¿Por qué te dedicaste a esto viniendo desde el deporte? Y a mí me parece que es sumamente interesante lo que haces y muy bueno. Así que también sería bueno que la gente que escucha conozca, digamos, la actividad que tenés y cómo la haces. Gracias, Jorge. Bueno, yo hace 20 años, este año cumplo 21 ya, dentro del ecosistema del fútbol, que me dedico a distintas áreas, básicamente primero en marketing, tecnología, áreas relacionadas con patrocinios y demás. Y hace más de 5 años que estoy trabajando en el área de integridad. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene un componente social, un poco lo que hablaban ustedes del seguro, ¿no? El componente social del seguro. El Claro. fútbol tiene un componente social que hoy está en boca de todos por este tema de las sociedades anónimas deportivas o los clubes de los socios y demás, y el foco se pone sobre esto, ¿no? El componente social del fútbol. Pero yo opino que la situación va más allá. Primero, el fútbol es una industria, no es un deporte. Es una industria sostenida por la práctica de un deporte. ¿Por qué? Porque el fútbol emplea hoy a una de cada 24 personas laboralmente activas en el mundo, directa o indirectamente. Esto dicho por Deloitte, no por Diego Ares. Entonces, ese nivel de empleabilidad hace que el fútbol se haya transformado en una industria, ¿sí? Claro. Hoy el fútbol no es solamente 22 jugadores y una pelota.
Hay médicos, hay genetistas, hay especialistas en la industria textil que mejoran las prendas para que sean más livianas, para que sean inteligentes. Está todo el sentido del espectáculo, está el famoso negocio cuando se habla del negocio del fútbol, están los negociados cuando se hablan de todo esto compone el fútbol. Entonces, dentro de esa industria, digamos que desde que en el momento en que la Argentina decidió otorgar licencias de juego online a distintas casas de apuestas y casinos online, esos jugadores, digamos, esas empresas, vieron en el fútbol, por todos estos componentes, la mejor manera de expandir su marca y hacerse conocidos, ¿no? Entonces aparecieron los patrocinios de las casas de apuestas en las camisetas de los equipos de fútbol, en los nombres de los torneos, y en otras situaciones y en otros deportes por ahí un poco más marginal en cuanto a impacto, pero sí preciso en cuanto a foco, ¿sí? Entonces, esa unión entre una industria que es la del juego y la otra industria que es la del fútbol provocó la situación que hoy nos trae, que es la situación de el potencial riesgo de pandemia, doctor, cuando hablamos de Sí, sí, pandemia, obvio. y que está relacionada con el advenimiento de la ludopatía infanto-juvenil. ¿Por qué? Sé que voy a cometer muchos errores académicos y te pido disculpas, Jorge, y sé que ludopatía no se puede definir en menores según el DSM-5, que es el manual que utilizan los psiquiatras y demás, pero bueno, para hacerlo amable en cuanto al concepto, nosotros hablamos de ludopatía infantil, que sé que está mal, pero bueno, lo hablamos de una manera más coloquial Además para es una realidad que uno no la puede negar. y que se pueda entender también, Jorge. Claro, Entonces, claro. ¿qué pasa hoy? Hoy, a partir de este fenómeno y de la publicidad y de la situación social que empezaron a ocupar las casas de apuestas por medio de sus mecanismos publicitarios y de marketing, los niños y jóvenes empezaron a saber de qué se trataba el juego online. ¿Y por qué hablo del juego online y no solo de la apuesta deportiva? Porque te llaman por una apuesta y apelan a los mecanismos de sabes más que tu compañero, ganale a tu amigo, armá un equipo y demostrá, ¿no? Que vos sos el que más sabés. Y a nosotros los argentinos, lo mismo que en Brasil, que en Uruguay, que en Colombia, en Perú, en Chile, la discusión por el fútbol nos va en el ego. Sí, Entonces, sí, cuando obvio. uno siente que gana la discusión por fútbol, digamos que maximiza su ego. Bueno, ahí es donde fueron los publicistas de las casas de apuestas. Y fíjate que todos los mensajes relacionados con apuestas deportivas están en desafiar, ganar, sorprender, ¿sí? Siempre a más sobre el individuo, que esto que decías vos, de la individualidad. Sí, sí, Entonces, sí. esa polución publicitaria hizo que los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, tuvieran la posibilidad de conocer un mundo que antes era totalmente desconocido, que es el mundo del juego online. Y ahí es donde me quiero parar un segundo. Porque entraron por una apuesta deportiva para saber si podía ganar, si podía hacer plata con su conocimiento, pero descubrieron un casino, que para Claro. ellos hasta ese momento era absolutamente Es como entrar a Las Vegas. exactamente. Y fíjate una cosa, Jorge, vos andá a cualquier casino de acá de la provincia de Buenos Aires hoy y retrotraete hace 5 o 6 años atrás. Hace 5 o 6 años atrás ibas a un casino, estaban prácticamente vacíos, solo las máquinas tragamonedas tenían público y todo el público era un target, como decimos a veces, sub 90, ¿sí? Eh, Anda hoy a un casino físico, después de las 12 de la noche, 1 de la mañana, te vas a sorprender la cantidad de chicos de 20, 21, 22 años que hay. ¿Por qué? Porque conocieron ese mundo a través de la apuesta deportiva. Claro, claro. Entonces, acá se hace una gran diferencia. Por un lado está el juego legal y por otro lado está el juego ilegal. ¿Qué es el juego legal? Es el juego legal regulado, las casas que tienen una disposición y una normativa regulada por las loterías y las leyes de un estado, en este caso un estado provincial, que es quien otorga la licencia, y por otro lado está el juego ilegal. El juego legal no te deja ingresar si sos menor de edad, tienen bases de datos contra el RENAPER, controles biométricos y demás. Incluso dentro de la aplicación algunos controles de exceso de juego, o sea, cuidan mucho el ecosistema, pero el ilegal no. Y hoy el 80% del juego se hace de manera ilegal, Claro. ¿sí? Entonces, ahí es donde estamos empezando a hablar de una potencial pandemia
en la charla que teníamos el otro día con Jorge y con Carlos en el Foro Nacional del Seguro, hablábamos de quién va a atender a toda una generación que dentro de pocos años va a sufrir de algún tipo de trastorno, perdón de nuevo por las palabras que no soy No, pero estoy académico, de acuerdo, sí, sí. algún tipo de trastorno mental o relacionado con su salud mental derivado de esta patología. ¿Quién lo va a atender? ¿El sistema público, el sistema privado? ¿Se va a crear una póliza de seguro para prevención de eso, digamos, indemnizar esos daños? Este es un poco el ecosistema que se está generando hoy y cómo está digamos, el big picture, como dicen en Estados Unidos, de la situación hoy. Y Diego, una cosa que te quería preguntar, ¿hay algún tema de regulación con respecto al juego en el sentido de que haya cierta prohibición con respecto a los juegos ilegales, digamos, que no sé, digamos, debe haber algún bloqueo electrónico o alguna cosa que pueda hacer el Estado como para que esas cosas no funcionen? Sí, ¿O pero es no? muy ineficiente. Entonces, y esto dicho por los propios actores, en todo este derrotero, nosotros estuvimos hablando y trabajando con Lotería de la Ciudad, Lotería de Provincia, las loterías provinciales, ALEA, que es la Asociación de Loterías, que hacen mucho por esto, hace mucho para ir detrás y siempre detrás y hasta lejos del juego ilegal. El problema es que la legislación es muy ineficiente, entonces vos pensás que hasta que se denuncia un sitio ilegal de juegos y apuestas, hasta que se lo da de baja pueden pasar hasta 6 meses. En Claro. esos 6 meses clonaron en otro dominio, pasaron a otro lugar, se mudaron de oficina, cambiaron los cajeros, cambiaron los recaudadores, pasó de todo. Entonces, todavía no está preparado un tipo de fiscalía express que trabaje ejecutivamente con esto y que automáticamente dé de baja esos dominios, porque la tecnología te lo permite eso, que eso es lo bueno. Te permite bloquear dominios y aplicaciones de juego ilegal y de manera muy efectiva. El proceso legal es el problema. Sí, sí, yo creo que es un tema importante porque me parece, ¿y cómo se hace? ¿Cómo hacen los padres con los chicos para controlarlo? Porque vos viste que hoy, digamos, el tema es que los chicos tienen una cierta tendencia a la pantalla, ¿no? ¿Mm? Es más, están más acostumbrados a leer en la pantalla que leer en un libro. Y con el tema de que se aburren y empiezan a hacer lío cuando se aburren, que ellos siempre terminan logrando que alguien le dé una cosa para que se queden quietos, ¿no? ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo se hace para que los padres controlen y sobre todo para que empiecen con el adolescente? Es más difícil porque el adolescente es el que adolece, como dice su palabra, entonces se pelea siempre, todos nos peleamos con nuestros padres, ¿no? Después uno se da cuenta que en realidad el padre de uno tenía razón cuando se lo dijo, pero bueno, uno tiene que pasar esa etapa inevitablemente, ¿no? ¿Cómo se hace para controlarlo? ¿Cómo haces vos teniendo un hijo adolescente para ver que entienda, digamos, el por qué no, digamos, ¿no? El por qué no lo tiene que hacer? Claro, si vos se lo decís, lo más probable es que lo haga al revés porque forma parte de su rebeldía. Pero ¿cómo se hace para tener primero una idea y después para controlarlo? Mira, nosotros hacemos una serie de jornadas de capacitación y uno de los módulos es herramientas para padres. Claro. Y en ese módulo la primera herramienta es el conocimiento, pero el conocimiento de los padres hacia los hijos de cómo funciona el ecosistema, cómo funciona la industria, qué es una casa legal, qué es una casa ilegal, qué es un generador de datos. El otro día lo hablábamos con vos, Jorge, de que arriba de las casas de apuestas hay una empresa multimillonaria, multinacional, que cotiza en bolsa, que es el generador de datos, que le vende ese dato a la casa de apuestas, que después lo transforma en una apuesta. Entonces, desde esa punta de la pirámide, hay que empezar a trabajar. Entonces, el conocimiento de los padres hacia el ecosistema del juego genera la segunda parte, que son los mecanismos preventivos. Y ahí trabajamos con control digital, controles parentales sobre los sistemas y procesos digitales, pero también el mejor de todos los controles, que es el diálogo abierto. Y esto es lo que decías vos recién, es muy difícil hablar con un hijo adolescente por la resistencia. Y porque uno naturalmente como padre, yo soy padre de hijos adolescentes, naturalmente como padre le sale la bajada de línea, esto no, la prohibición. Entonces el Claro. acceso tiene que ser otro. Y la buena noticia, que es lo que nosotros proponemos, y que como se trata de fútbol, el acceso a través del fútbol por ahí es más amable hacia el diálogo abierto. Entonces, ¿viste la publicidad del Dibu Martínez? ¿Qué te pareció? ¿A vos te parece que el Dibu Martínez necesita hacer esa publicidad? Ya entraste, ya abriste la Claro, puerta. claro, claro. Le Entonces, traes cuando una abriste cosa la de la identidad. puerta,
venís al punto número uno, que es el conocimiento técnico. ¿Vos sabés cómo funciona esto? Te cuento. Mira, hay un operador de datos que le paga 40 millones de dólares por año a la AFA para comprar los derechos. O sea, y empezás con todo ese mecanismo y el adolescente, el niño de hoy, que como decía el otro día, te lo comentaba Pipo Pescador, está muy informado, pero poco formado, recibe esa información, la procesa rápidamente y ya dice, bueno, ya mi viejo no está hablando por boca de ganso. Entonces se vence la primera barrera, que es la barrera de la resistencia natural. Y ahí con el conocimiento y la opinión y el debate, el diálogo abierto, se empiezan a construir el resto de las herramientas para prevención, más allá de la prevención técnica y el control financiero, Jorge, el control financiero de las billeteras digitales. Obvio, claro, claro. Vos sabés que vos lo contabas, y yo me acuerdo cuando iba a la cancha de Argentino con mi abuelo cuando yo era adolescente. Mi abuelo se anotaba en esa época para saber cómo iba el resto de los partidos. Había un tablero que tenía códigos en el estadio. Entonces mi abuelo se anotaba los códigos para ver cómo iban los partidos, porque si vos no te anotabas los códigos, no se podía saber cómo iba, ¿no? Y después yo participé del tema de la aparición de la Espica. La Espica era una radio portátil chiquitita que vos te la ponías y era bárbaro, incluso alguno venía con un audífono para que vos la escucharas y era la forma de estar al tanto. Algunos escuchaban el partido por la Espica, pero otros escuchaban de otros partidos y ahí fue donde se empezó, digamos, a vincular, digamos, lo que vos estabas viendo en el estadio con lo que pasaba, ¿no? Y vos ves que ahora en tiempo real vos podés estar viendo el partido argentino Junior al mismo tiempo el del Manchester City, ¿no? O el del Barcelona. Y vos decís, bueno, claro, hoy la posibilidad se ha universalizado, digamos, y además el acceso se ha universalizado, porque eso es otra cosa, ¿no? Exacto. Primero, las espicas las tenían unos pocos. Después, cuando la Bueno, espica costaba 2 pesos, la tenía todo el mundo. Bueno, y hoy el celular, digamos, yo no sé qué cantidad de celulares hay en el país, pero yo creo que el 70% de las personas debe tener un celular. más que personas. Pero fíjate en algo que vos decías recién que es interesante. Hoy, la espica de hoy, o el tablero, es una persona, empleado de esta casa generadora de datos, con una tablet con conexión satelital, porque si tiene conexión Wi-Fi en una cancha de fútbol no funciona, generando los datos que terminan en una apuesta deportiva. Córner, amarilla, roja, cambio, gol, lateral. Claro, Y porque vos fíjate todos los campos que tienen que tener en cuenta, porque esto sí, es, sí, por eso es una digamos, matriz predeterminada, pero el desarrollo es manual y humano. No hay inteligencia artificial en eso. Después viene la inteligencia sí, la artificial inteligencia por el en análisis. estos aspectos, ¿no? Dentro del proceso. Pero el proceso original de colección de datos es manual y humano. Entonces, desde ahí, desde ese origen hasta la apuesta deportiva, lo que decís vos, la posibilidad de ir viendo o ir apostando, fíjate lo que pasa a veces, y esto se está corrigiendo porque AFA tomó cartas en el asunto, una sanción de un penal se pone en situación dudosa y ¿qué hacen? Van al VAR. Bueno, ¿cuánto tarda el árbitro en el VAR y cuántos zócalos de publicidad de apuestas hay durante ese momento en la No, transmisión del claro, fútbol? claro, tenés razón, ¿eh? Bueno, entonces, esto es lo que nosotros le decimos a las casas de apuestas legales, muchachos, paren la mano. Sabemos que el problema son las ilegales, sabemos que ustedes no dejan entrar a los niños, sabemos que ustedes tienen un montón de controles, pero paren un poquito con esto, porque si siguen de esta manera, ¿qué pasa? La tranquera, cuando está cerrada acá, el ganado va por la tranquera que está abierta. Entonces, si la tranquera que está abierta es ilegal y estamos proliferando el deseo del juego a través de este tipo de compulsiones, paremos un poquito. En España hoy está prohibido todo tipo de publicidad durante los partidos de fútbol y durante las transmisiones. Y cualquier tipo de publicidad relacionada con apuestas deportivas es después de las 10 de la noche. Entonces, y esto Bueno, le vos cae decías al algo también de influencer. la camiseta, de las camisetas, la propaganda y la edad de los jugadores. Sí, bueno, hay un dato muy interesante la de los jugadores en Inglaterra. El Leicester, que es un equipo que ahora ascendió, el que dirigía Marcelo Bielsa, hizo debutar a un chico de 15 años, un mastantuono, si querés, inglés, y el Leicester tiene su publicidad en una casa de apuestas deportivas. El chico ingresó al campo de juego con la camiseta en blanco, no tenía la publicidad. Y eso fue un mensaje institucional. ¿Y quién fue el más beneficiado? La casa de apuestas deportiva. Aumentó un 25% los O sea, le ingresos. dio seriedad, digamos, ¿no? Le dio seriedad. Exactamente. Imagínate, bueno, voy a Mastantuono en el caso de River, porque Mastantuono es menor de edad, pero tiene Betano y antes tuvo Codere. Entonces, hay que ver estas cosas porque hasta a nivel marketing pueden ser un impacto positivo en lugar de negativo. Claro, sí, sí.
Bueno, y entonces, ¿qué es la recomendación que vos harías, digamos, para la gente, ¿no? ¿Cómo protegerse? ¿Cómo proteger a la familia? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Porque, como vos decís, primero hay que estar en el tema. Con los chicos, si juegan al fútbol, o se les gusta el fútbol, el pibe que no le gusta el fútbol, pero apuestan igual porque lo que le importa es la apuesta y no el fútbol, ¿no? Totalmente. Lo primero es observar las conductas y escuchar. Hay que escuchar cuando los chicos hablan entre ellos. ¿Viste? A veces uno va manejando y lleva a sus hijos de atrás y van hablando, a veces en un idioma que uno no entiende, pero Sí, sí, bueno, por eso. empezar a escuchar eso, porque dentro de esos diálogos ya empiezan a aparecer cuánto paga tal jugada, cuánto paga tal resultado. Entonces, empezar a estar atento a eso. Segundo, participar y observar de este tipo de diálogos. ¿Te parece que el Dibu haga esto? ¿Te parece que Montiel es necesario que sacrifique su etapa más gloriosa de lo que va a ser toda su carrera, que fue el penal que nos dio la Copa del Mundo, para vendérselo a una casa de apuestas? ¿Te parece? ¿Te parece necesario? ¿Lo necesita? Bueno, entrar por ahí, hablar y después formarse técnicamente para tener los argumentos, cuando la barrera se vence, tener los argumentos del porqué y los motivos por los cuales eso termina en un daño. Vos lo sabés, Jorge, el desarrollo del cerebro todavía no está, en edad temprana no está, y todo lo que sea adquirir un hábito o una adicción en esa etapa tiende a proliferar más en el tiempo. Le contaba a Diego, Carlos, que en una de las cosas que nosotros escribimos, que creo que te la mandé, Diego, ¿no? Lo de Sí, la enfermedad vamos. trauma. Nosotros hicimos una cosa con 140 academias de medicina y de ingeniería y de ciencias en el mundo, digamos que fue aprobada por 60 academias, por mayoría, y una definición de que el trauma es una enfermedad, y entre las cosas que nosotros mandamos teníamos un grupo de trabajo, digamos, del manuscrito, que había como 14 o 15 academias diferentes, y cuando mandamos, tuvimos que hacer 3 rondas, y cuando mandamos el manuscrito en la segunda vez, uno de los alemanes insistía sobre el tema del desarrollo del cerebro del adolescente, ¿no? Por el tema del riesgo, percepción de riesgo y desarrollo cerebral, intelectual, que parece una cosa medio biológica, ¿no? Pero que me parece que hay que tenerlo en cuenta porque el adolescente no tiene totalmente completado su desarrollo, ¿no? Y acá me No, parece donde se encuentra el tema de la falta de percepción del riesgo. Por eso, viste, los chicos siempre tienen esta sensación de que el riesgo no existe. Y cuando vuelves a hablar del riesgo, dices, ah, sos un viejo. Y a mí me parece que esto es lo que habría que ver, ¿no? No sé qué pensás vos, Diego, y vos, Carlos. totalmente, no está madurado para entender el riesgo de lo que significa entrar en ese ecosistema del juego, no solo de la apuesta deportiva, sino del juego, que puede derivar en una compulsión o en una enfermedad. Sí, porque además, fíjate vos, suponete que hay un foul, que ya lo hemos hablado, ¿no? O hay una lesión que se produce en determinado momento, y vos decís, totalmente innecesario, no era el momento, no era el lugar, ¿por qué hace esa infracción de ese tipo? Y uno empieza con la conspiración, porque, viste, la teoría conspirativa uno siempre tiene en la cabeza, ¿no? Y entonces vos Total- decís, ahí en ese lugar ya no sos vos el que juega, sino que sos el objeto al que están usando, digamos, para hacer un negocio. En Y esto, otro programa, si querés, hablamos largo y tendido de la relación entre la apuesta deportiva y el amaño de resultados, que es fascinante. claro, bueno, claro, exactamente. El tema sería ponerlo en el tapete, ¿no, Carlos? Habría que poner en el tapete el amaño, lo que se hace deportivamente, que está mal, pero que tiene una intencionalidad de plata, digamos, ¿no? No, no hay duda, no hay duda. Yo creo que por eso coincido mucho con todo lo que está planteando Diego y no, yo inclusive te sumaría que hoy tenemos un liderazgo adolescente en el mundo, o sea, los adultos actúan como adolescentes en muchas cosas, entonces también es difícil llegar a los jóvenes de otra manera porque hay una inmadurez del adulto, entonces el adulto vuelto adolescente es mucho más complicado, ¿no? Porque es el que está dirigiendo hoy una cuestión. O sea, hay que ver que todas estas empresas que analiza Diego y las que yo veo de mi lado, como otros sectores, están lideradas por adultos, adultos que tienen un comportamiento adolescente y muy riesgoso. Entonces, eso creo que también suma a todo este problema, ¿no? Y tenemos un minuto más, pero ¿cómo podemos hacer que la gente entienda por qué hay que percibir el riesgo? ¿No? En realidad el riesgo es una cosa general, porque hay riesgo de todo, digamos, ¿no? Pero ¿cómo uno se entrena a percibir el riesgo y cómo hace que los demás entiendan que lo primero es percibir el riesgo? Porque si uno no percibe el riesgo no puede actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, hasta ahora yo no he visto otra forma que viviéndolo, ¿no? Porque en realidad a muchas empresas que son muy buenas marketineramente lo muestran,
y lo muestran de forma agresiva, cuestión de hacer ver que esto pasa. Ha pasado con las propagandas de cigarrillos, ha pasado con los accidentes, pero así todo todavía hay una gran parte de la población mundial que no lo percibe y no lo ve. Pero como te decía la otra vez, Jorge, yo creo que esto es una cuestión va a ser un trabajo de toda la vida. Me parece que algunos salvarán, otros no, pero bueno. Y a mí me parece que ahí es donde la fundación, digamos, yo creo que la fundación seguro, nosotros también tenemos la Fundación Trauma, lo mismo lo que hace Sí, hay que Diego, unir ¿no? fuerzas. Me parece que el tema de trabajar con la comunidad, ¿no? Claro. El problema es que cómo se le dice a la comunidad, ¿no? Para que la comunidad pueda empezar a pensar las cosas. Yo creo que acá el tema de la comunicación es un tema básico y que Totalmente. nosotros los médicos somos muy malos comunicadores, como ustedes saben. Pero me parece que nosotros deberíamos insistir en la necesidad de comunicar todas estas cosas. Bueno, lamentablemente ya nos tenemos que ir. Como bien dijo Diego, tenemos otro programa por delante porque tenemos que repetir esto para seguir hablando con ambos. Así que muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Diego. La verdad que es un placer que estén aquí. Y Gracias bueno, a ustedes. nos vemos en la próxima y buena semana. Chau, chau. Gracias. Chao, Chao. chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.